Agradecemos la participación del señor periodista Germán Luna Segura. Seguidamente, comentarios del señor periodista Víctor Andrés Ponce. Él es director de la plataforma web El Montonero, un portal de editoriales y columnas de opinión que defienden la democracia y la economía de mercado. También ha sido columnista de los diarios El Comercio, Perú 21 y Correo. Entre 2004 y 2010 fue investigador analista de temas sociales y económicos del Instituto Libertad y Democracia, ILD. Tiene el grado de magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la misma casa de estudios. Ha publicado las novelas de amor y de guerra, Las muertes de Emilio. Tiene la palabra el señor Víctor Andrés Ponce. Bienvenido. Muchas gracias a Manuel García Torres y bueno, gracias por permitirme estar presente en esta mesa que realmente respira historia, ¿no? Respira historia, o sea, y se los digo con sinceridad. Yo vengo de otra tradición, ¿no? Yo a los 14, 15 años, acá está Germán Luna, en mi colegio, asumí el marxismo y a los 20 años era vicepresidente de la Federación Universitaria de San Marcos a los 19 años. A los 26 años, luego de una larga experiencia, porque yo no fui a la parroquia, fui a la célula comunista, ahí está mi amigo Germán Luna, seguramente por él estoy invitado aquí, ¿no? A los 26 años abandoné el marxismo, ¿no? No solamente por las cosas que había contemplado en las personas que me habían acompañado en la gesta marxista, sino también teóricamente, porque yo era un marxista que más o menos leía algunos libros de marxismo. Entonces me volví antimarxista, ¿no es cierto? Y al final, no tengo miedo en decirlo, yo soy un anticomunista convicto y confeso, ¿no? Y no me arrepiento de eso, tengo la honestidad teórica de asumirlo. Y por eso este libro me parece realmente impresionante, ¿no? Trascendental. Cuando me llamó el señor Manuel García o me escribía Cecilio Holgado, realmente la ignorancia es atrevida, ¿no? No sabía de qué se trataba, imagínense, ¿no? Quizá esto es importante señalarlo, ¿no? La ignorancia es atrevida. No sabía de qué se trataba. El 5 de febrero tenía una idea vaga, una idea general, pero un día Manuel García me llamó y conversó conmigo y me impresionó. Bastaron 10 minutos para convencerme y saber de lo que estaba pasando, ¿no? de lo que representaba eso. Entonces, a mí lo que más me impresiona de este libro es que presenta al Haya gigante, ¿no? Al Haya padre fundador. Haya es uno de los padres fundadores de la peruanidad. El día de hoy ya se puede hablar de una peruanidad en desarrollo, ¿ya? Una peruanidad con contornos más definidos. Bueno, Haya es uno de los principales protagonistas del siglo XX, es uno de los principales padres fundadores. Falta escribir esto de quienes están detrás de la construcción de la peruanidad, pero es evidente que por ahí está Arriba Agüero, está Víctor Andrés García Belaúnde, perdón, Víctor Andrés Belaúnde, el propio Mariátegui, ¿no? Y bueno, estarán uno o dos autores más, ¿no? Pero Haya es uno de los principales constructores de esta peruanidad, es uno de los padres fundadores de esta peruanidad. Y a mí lo que me impresionó de este libro, y una de las cosas por las que yo siempre, digamos, luego de abandonar mi visión marxista, empecé a contemplar con mucho respeto la historia del APRA, es que el APRA en el siglo XX fue el muro de contención del comunismo en el Perú. El APRA en el siglo XX fue el muro de contención de que se desatara una guerra civil en el Perú. Porque ustedes habrán visto los jacobinos, los extremismos, los radicalismos, siempre criticaron la famosa convivencia o la superconvivencia. Pero miradas las cosas
desde una visión más histórica y largo plazo, todos estos hechos evitaron la guerra civil y de alguna manera detuvieron el comunismo, porque el Perú es un país muy particular. El Perú, desde que vino Bolívar y San Martín, siempre fue dos países, dos repúblicas. Nunca logró organizarse como una sola república, como una sola peruanidad. Por ejemplo, los historiadores suelen señalar de que la república aristocrática es la mayor acumulación institucional de procesos electorales interrumpidos y la mayor experiencia institucional. Si no me equivoco, son 7 procesos sin interrupción. Pero la república aristocrática era una república que se basaba en un grupo de notables de Lima, de Trujillo y Arequipa. Las masas andinas estaban excluidas del voto y la propiedad. Por lo tanto, no podía ser una república. En ese país constituido de dos países, un grupo que ostenta el voto y la propiedad y otro grupo mayoritario que está excluido, el comunismo podía irrumpir de una manera feroz, eficaz y probablemente tomar el poder. El Perú es muy particular en América Latina, mucho más particular, ojo, que Bolivia, que Chile, que Colombia, que Argentina. Esta idea de dos países, esta idea de oligarquías y exclusión, siempre fue un fenómeno permanente. Entonces, cuando surge el APRA como una opción popular, liderada por Haya de la Torre, en realidad se convierte en el gran muro de contención del avance del comunismo de todo el siglo XX, en el gran muro de contención de que se desate una guerra civil en el Perú. Y cuando el APRA empieza a perder cierta influencia o enraizamiento popular, casi a finales del siglo XX, el marxismo produce este fenómeno terrorífico que se llama Sendero Luminoso, ¿no? Pero no logra comprometer a la nación. Entonces, este aporte del APRA está increíblemente presentado en este libro, ¿no? Cuando Manuel García, relata su testimonio de esta conversación con Haya, ¿no? En la que Haya le señala que estaba conspirando con un grupo de militares y que él le había pateado el tablero, esa es la frase que él utiliza, ¿no? Le había pateado el tablero, se revela la visión que tenía Haya con respecto a lo que representaba el comunismo como amenaza en el Perú, porque el argumento que le da Haya es que Velasco quería sovietizar el país y que la guerra con Chile era un mecanismo en ese camino, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, lo que me causa profunda reflexión es la vocación democrática de Haya de la Torre, ¿no? Porque miren, seguramente ustedes van a discrepar conmigo, ¿ya? Bueno, está bien, vamos a discrepar. Yo creo que el velasquismo le quitó banderas al APRA, le jaló el programa al APRA, pero no solamente al APRA, ¿ya? Sino al sistema de partidos realmente existente en el Perú. Este tema de la reforma agraria que estuvo mal hecha era de alguna manera el eje de consenso programático de los partidos pre-Velasco, ¿no? Y la prueba de ello es que el andamiaje velasquista no fue desmontado ni durante el primer gobierno aprista ni durante el segundo gobierno belaundista. Perdón, durante el segundo gobierno belaundista y durante el primer gobierno aprista, el andamiaje velasquista no fue desmontado. Entonces, lo que me sorprende en este libro es que, a pesar de que de alguna manera yo siento que Haya entendía que ahí había parte de su programa, Haya era un demócrata carta cabal, ¿no es cierto? Eso es encomiable realmente, eso revela la grandeza de un político, ¿no? Para Haya era imposible separar su programa económico de la construcción de la democracia y la libertad. Y la prueba de ello es que él es un gran conspirador de esta especie de insurrección, o de esta especie de preinsurrección que significa el 5 de febrero de 1975. Eso es enorme, eso es gigantesco, porque, digamos, el día de hoy nadie tiene esa coherencia y esa
esa coherencia programática, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Un tercer elemento que yo quisiera señalar es que esta preinsurrección, por llamarlo de alguna manera, del 5 de febrero, de alguna manera marcó la historia posterior de la relación de las Fuerzas Armadas con el pueblo, ¿ya? Que solo fue alterado por la irrupción senderista. Pero si ustedes se ponen a pensar, he tratado de hacer un recuento, ¿no? Los excesos que cometen las Fuerzas Armadas, ¿no?, en la guerra contra senderos son excesos criticables, censurables, pero son en un escenario concreto, son un escenario de agresiones, de guerra, de asesinatos de ambos bandos, ¿no? Pero, digamos, el asalto a radiopatrullas, los 300 muertos, ¿no?, las represiones de las insurrecciones del siglo XX tenían otro contenido. A partir de esta preinsurrección del 5 de febrero, de alguna manera las Fuerzas Armadas cambian esa lógica en relación con la población, con la ciudadanía. Y por otro lado, este libro es un desafío a toda la historiografía de la izquierda peruana, ¿no es cierto? La historiografía de la izquierda peruana nos señalaba de que los paros nacionales, estos paros casi uno en el 77, otro en el 79, ¿no?, habían sido los grandes determinantes de la transición democrática hacia la constituyente, ¿no? Ahora, es evidente que cuando uno lee este libro, ve las portadas de los diarios, escucha los testimonios, es evidente que eso no es así. La preinsurrección del 5 de febrero fue decisiva. Velasco tuvo que abandonar el poder en agosto, ¿no? Y una dictadura que es golpeada en su propio seno interno es una dictadura que agoniza, nunca es una dictadura que permanece, ¿no? Y eso es lo que pasó en el Perú, ¿no? Esta preinsurrección fue decisiva para el proceso de transición, ¿no? Ahora, cuando yo leo este libro, pues veo la grandeza del aprismo, ¿no? Veo la grandeza del aprismo. Es una grandeza alejada, pues, de las coyunturas. Muy duro acá el amigo Manuel García con respecto a ciertos asilos, ¿no? Golpea ahí, lanza un codazo, pero es la historia del aprismo que está reclamando sus identidades frente a las cosas presentes de la coyuntura, ¿no? Yo lo que quiero culminar señalando lo siguiente, ¿no? Haya es un padre fundador de esta peruanidad que ya tiene contornos más definidos, ¿no? Lo hemos visto. Esta peruanidad en realidad, seguramente podemos discrepar, empezó a construirse con más firmeza durante la guerra contra Sendero Luminoso, porque fue una guerra en la que participaron todos los peruanos, los ricos, los pobres. Había atentados en Miraflores, había atentados en Chuchi, asaltaban Palacio de Gobierno. Fue una guerra que golpeó a todos los peruanos. La guerra de la independencia fue una guerra de un grupo de criollos con un grupo de generales españoles con un ejército del Alto Perú. La guerra de resistencia contra Chile fue de algunas montoneras campesinas, pero en general el Perú no participó. Es más, hubo en el norte incluso pactaron con el invasor chileno. La guerra con el Ecuador fue algo parecido. Es la guerra de Sendero lo que ha empezado a construir esta peruanidad. Este mercado que ha surgido en los últimos 25 años, que ha posibilitado que surja una burguesía de cholos. Cuando ya surge una burguesía de las clases excluidas a lo largo de la historia, un país empieza a ser más nación. Pero el otro elemento de la peruanidad es esta tradición política que tiene que ver con los socialcristianos, que tiene que ver probablemente con el accionpopulismo, pero principalmente tiene que ver con el APRA, ¿no? O sea, y en ese sentido Haya es un gigante, es un padre fundador
junto a Belaúnde, a Ribagüero, ¿no? No sé si Mariátegui, siempre me pregunto, no sé si Mariátegui. Hay 2 o 3 libros que confluyen en esta peruanidad, y luego están los próceres de la independencia, ¿no? Esa es la peruanidad. Entonces yo lo único que les pido es no abandonen esta tradición, ¿no? El Perú en estos momentos va a necesitar mucho de esta tradición, y ojalá que este libro se difunda y sea parte de la cultura política peruana. Gracias, ¿no? Agradecemos la participación del señor periodista Víctor Andrés Ponce. Seguidamente, comentarios del doctor Víctor García Toma, abogado por la Universidad San Martín de Porres, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, ha sido magistrado y presidente del Tribunal Constitucional, ministro de Justicia y Derechos Humanos, juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros y asesor del Fiscal de la Nación. Fue decano y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, profesor universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Privada San Martín de Porres. Es autor de 19 libros de investigación jurídica. Tiene la palabra el doctor Víctor García Toma. Bienvenido. Compañeras, compañeros, conciudadanos todos, sean mis primeras palabras para saludar a la congresista Luciana León y al congresista Jorge del Castillo y agradecer a Manuel García, a quien conocemos por su seudónimo, por su alias, ¿no?, como el Pato, ¿no?, por la oportunidad que nos brinda de coparticipar en esta celebración, que en puridad es un homenaje a la gallardía, a la valentía, a la consecuencia de una promoción a la cual él perteneció y tuvo una protagónica participación, que es la promoción de la década de los años 70. Muchos de los que están aquí forman parte de esa promoción y tienen algunas satisfacciones particulares que otras promociones del aprismo no tuvieron. A diferencia de las promociones anteriores, nosotros tuvimos la ocasión de tener a un Haya de la Torre muy cercano, porque podíamos conversar con él en el Parlamento Universitario los días martes, o escucharlo y formular alguna inquietud o alguna interrogante en los coloquios los días jueves, asistir a las famosas clases de los dirigentes estudiantiles de los días sábados, y ya para los muy fanáticos los domingos bitardinos. En realidad teníamos toda la semana con y para Haya de la Torre, y eso nos generó en nosotros que tuviéramos una formación diferente. El aprismo nuestro no solamente era un aprismo de convicción y de fe, era un aprismo de un claro conocimiento de la ideología y la doctrina aprista, porque tuvimos esa oportunidad de poder esclarecer y conocer esos puntos de la propia boca del autor, del ideólogo de nuestro movimiento. Tuvimos también la ocasión de tener una estrecha relación con los lugartenientes, con los semidioses, con Luis Alberto Sánchez, con Armando Villanueva, con Ramiro Prialé, con Andrés Tausen, y hasta el más humilde aprista que siempre tenía en su memoria algo que contar. Cómo conoció a Haya de la Torre, la persecución que sufrió, los actos de heroicidad doméstica con las que dio testimonio de su militancia. Y eso generó en la promoción de los 70 una suerte de complejo de culpa, y era que nosotros también teníamos que ser como los antiguos apristas, consecuentes, valientes, dispuestos a la acción. Y eso fue lo que sucedió el 5 de febrero. El 5 de febrero, un grupo numeroso de compañeros apristas tuvieron la oportunidad
de dar muestras de que podían también demostrar que eran tan valientes, tan decididos y tan combatientes como los apristas que los precedieron. Y no lo digo solo porque conozco a los que participaron en esta gesta, sino porque lo dicen los hechos. Ese día se produjeron 86 muertos, hubo 155 heridos y 27 de los nuestros fueron objeto de procesamiento ante la justicia militar. Y Manuel tuvo allí, vuelvo a insistir, la capacidad de conducir, de orientar, ¿no es cierto?, ese movimiento en la gesta de la mañana. En la de la tarde no sé, porque ya eso fue saqueo, no sé si Manuel se animó a continuar el tema en la tarde, pero nosotros reivindicamos lo que sucedió en la mañana, que fue la gesta aprista, ¿no? Y cada uno de los miembros que participó en esa gesta puede dar testimonio de algo importante. Por ejemplo, aquí está nuestro amigo Justo Pastor. Y Justo Pastor tiene una hermosa anécdota que grafica lo que es el aprismo y lo que fue Haya de la Torre. Él participó en esa gesta y fue detenido. El día que salió en libertad, lo primero que hizo no fue dirigirse a su casa, como que sería lo natural para abrazarse con el padre o con la madre o con los hermanos, sino se dirigió a su partido, a dar cuenta de que había cumplido, ¿no es cierto?, como hombre, ¿no es cierto?, los avatares de ser aprista. Y bueno, los que estábamos allí, nos lo rodeamos y estábamos en la cafetería, muy contentos y efusivos, y Víctor Raúl se enteró que había llegado uno de los muchachos que había estado preso. Y acompañado de los compañeros brigadistas, nos pidieron que saliéramos. Y se quedó Víctor Raúl con Justo. Conversaron, digamos, un cierto rato, y hubo un abrazo muy intenso que nosotros pudimos ver por la ventana. ¿Qué es lo que había pasado? Entre otras cosas, luego de preocuparse por su estado personal, le pidió perdón. Víctor Raúl le pidió perdón, porque sus ideas habían llevado a muchos jóvenes como él a la muerte, a la persecución, al destierro. Y él sentía que de alguna manera era responsable de esas vidas y de esos destinos que se habían entregado a la causa que él, con dignidad y con decoro, le había señalado, que era la causa de la libertad, la causa de la democracia, la causa de la dignidad ciudadana. Compañero. Bien lo han dicho aquí algunos compañeros, Haya de la Torre es la piedra basal del siglo XX, y no tiene por qué dejarlo en el siglo XXI, de lo que es la afirmación de las ideas democráticas, lo que es la presencia de una vida ciudadana comprometida con la sociedad, las banderas de la justicia social y de los derechos fundamentales. Y en momentos en los que hoy los apristas no estamos muy satisfechos con lo que sucede en nuestro partido, los viejos y los jóvenes apristas tendremos que cambiar un poco el lema. Por ahora no tendremos que decir que solo el aprismo salvará al Perú, sino que los apristas tendremos que salvar al APRA. Creo que estamos en una etapa precisa para que cada uno de nosotros, sin mezquindad, con hidalguía y buscando el mayor acercamiento posible, podamos reencontrar al APRA con el Frente Único de Clases Explotadas, podamos mantener nuestro rumbo de ser una izquierda democrática y sobre todo comprometido con los valores de la justicia social y de los derechos fundamentales. Este libro refleja pues entonces el sentimiento de una promoción que recibió instrucción y educación. Recibió la instrucción del conocimiento de las ideas políticas y de los valores políticos. No al traidor,
no al cobarde, no al inconsecuente. Pero esa instrucción iba acompañada de una educación, porque quienes nos rodeaban podían dar testimonio de haber vivenciado con su vida, comprometiendo incluso su presencia, su destino personal en esos valores. Y es por eso que el APRA fue una escuela, porque instruía a sus miembros y los educaba, y hacía de esos jóvenes, como en este caso sucedió, ciudadanos en acción, ciudadanos para el combate en la lucha contra las dictaduras. Este libro pues es el testimonio de una promoción que estuvo a la altura de lo que Aya de la Torre reclamó siempre los epristas. Ahora, como todo libro, tiene también sus omisiones y yo no puedo dejar de criticar algunas cosas que aquí se dicen, ¿no? Por ejemplo, me ha sorprendido que Manuel García se haya declarado compositor, ¿no? Aquí dice que él es compositor de una obra, Ocaso de un amor. Entonces yo tengo alguna amistad con la gente de Agray, entonces hablé y pregunté, y Pablo Macé, que es el que dirige, me dijo, bueno, yo sí conozco a Manuel García, es un muy buen abogado y sé que es un distinguido y calificado político, pero no sabía que tenía dotes de compositor, así que le pedí que verificara, registró, ubicó en los registros y efectivamente hay una canción registrada como El Ocaso de un amor, lo he escuchado y le pedí pues su opinión. Me dijo que lo primero, Manuel, es que no se sabe si es tango, si es bolero, si es ranchera. Bueno, entonces yo le dije que el problema no estaba por ahí porque él no era el compositor, era el letrista. Me dijo, peor, porque efectivamente la gente llora cuando se escucha la canción, pero no es porque, digamos, genera un sentimentalismo, ¿no es cierto?, sino sufre un acto de depresión. Entonces, me ha pedido que para la próxima edición, en respeto a los artistas, retires esa frase, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que tú eres un combatiente, has sido y eres un dirigente lucido y lúcido, lo demuestra tu obra. Pero artista, hermano, por favor. Gracias, muy buenas noches.